Bien, hermanos, sigamos estudiando Génesis, capítulo 2, del versículo 4 al 25. Estamos estudiando esta porción y hemos dicho que esta porción es una expansión, es una ampliación del sexto día de la creación. Todo lo que narra Génesis 2, 4 a 25 sucedió en el sexto día de la creación. Lo que sucedió del primer día al séptimo está narrado de forma resumida en Génesis 1 y Génesis 2 del 1 al 3. Entender esto así, hermanos, es la única forma de entenderlo en la cual no hay contradicciones o en la cual no se llega a conclusiones inexplicables. En este pasaje, hermanos, hemos estado viendo los detalles de la creación del ser humano. Y a dichos detalles les estamos llamando los diseños perfectos de Dios para el ser humano. Y estos son los diseños perfectos de Dios. Hemos estado viendo el primer diseño de un mundo perfecto, el diseño de una persona perfecta, el diseño de un hogar perfecto, el diseño de un trabajo perfecto y el diseño de relaciones perfectas. Y repitiendo lo que he dicho cada domingo, hermanos, al estudiar estos diseños perfectos, vemos por un lado la bondad, el amor tan grande de Dios por el ser humano al diseñar estas cosas perfectas, maravillosas, para que el ser humano las pudiera disfrutar. Y por otro lado, estamos viendo lo destructivo que es el pecado, porque es el pecado del hombre lo que ha impedido que el hombre disfrute plenamente de estos diseños de Dios. Por eso, hermanos, somos exhortados al arrepentimiento de nuestros pecados, a darle la gloria a Dios en nuestra vida por su bondad, por su poder, por su amor, pero también a poner nuestra confianza en Jesucristo el Señor, de que aunque el mundo esté caído, atribulado, el Señor Jesucristo regresará a restablecer los diseños del Padre. En cuanto al último diseño, el diseño de relaciones perfectas, hemos dicho que son 3 relaciones perfectas. La primera es la relación del ser humano con su Creador, o sea, con Dios, que nos presenta a Dios como un Padre amoroso, bondadoso, proveedor, protector, digno de toda la confianza del ser humano, pero también un Padre soberano, que se reserva la autoridad de exigir la obediencia del hombre, poner a prueba la fidelidad del hombre y hacerlo responsable de sus decisiones. Por otro lado, el ser humano se presenta como alguien que debe confiar plenamente en Dios y serle fiel para poder disfrutar la vida. El hombre debe obedecer a Dios, ser fiel a Dios para poder disfrutar plenamente. El segundo diseño del cual hablamos es el diseño de la relación del ser humano con la creación, específicamente con otro tipo de seres vivientes de la creación, es decir, con los animales, cualquiera que sean. Consiste este diseño en que Dios le dio al ser humano dominio. Dios le permitió al ser humano ejercer dominio sobre el resto de las criaturas vivientes, pero en una relación armoniosa. Sin embargo, esta relación no estaba diseñada para satisfacer plenamente al hombre. No estaba diseñada para capacitar al ser humano para cumplir con sus propósitos. Nada en la creación era un complemento adecuado para el varón hasta que Dios creó a la mujer. Nada lo complementaba, nada lo satisfacía plenamente hasta que Dios creó a la mujer. Y eso da lugar, hermanos, al tercer diseño, que es el que vamos a estudiar hoy. El diseño de la relación del ser humano con su cónyuge, con su ayuda idónea. Es decir, hermanos, vamos a hablar del diseño del matrimonio. El diseño del matrimonio. Vamos a nuestras Biblias, Génesis 2:21. Vamos a leer hasta el versículo 25. Génesis 2:21. Dice la palabra: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo o formó una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona o mujer, porque del varón, del hombre, fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El domingo pasado hicimos bastante énfasis en el estado de soledad del hombre. Y decíamos que en la mente de Dios primero y luego en la mente de Adán, la evaluación de este estado de soledad llegó a la conclusión de que no era bueno que el hombre estuviera solo. No era bueno que el hombre estuviera solo. Y dijimos que la soledad del hombre, viendo la siguiente diapositiva, la soledad del hombre no era útil, adecuada, saludable o favorable para la vida. La soledad del hombre no era idónea para que él cumpliera sus propósitos. El hombre solo era incapaz de multiplicarse, de llenar la tierra, de dominar la tierra. La soledad del hombre no reflejaba plenamente la bondad de Dios. Mientras el hombre estuviera solo, la obra de Dios estaba incompleta. Y Dios siempre completa sus obras. La soledad del hombre no reflejaba plenamente la gloria de Dios en la creación y le impedía tanto a Dios como al hombre deleitarse completamente en ella. La soledad del hombre no reflejaba plenamente la gloria de Dios en la creación. Por tanto, dijimos, Dios tenía que proveerle una ayuda idónea, una compañera adecuada al hombre. El hombre, dijimos el domingo pasado, necesitaba la ayuda de, esto es lo que él necesitaba, un ser creado a imagen y semejanza de Dios como él. Un ser creado con sus mismos atributos: inteligencia, voluntad, creatividad, lenguaje, emociones, etc. Un ser creado con la misma capacidad de comunicarse con Dios y con él. Un ser creado con la misma función de ejercer dominio sobre el resto de la creación. Un ser creado con el mismo diseño personal, es decir, un ser como él, con un cuerpo y con un espíritu. En esencia, lo que Adán, el hombre, necesitaba era otro ser humano como él, otro ser humano igual que él. Pero, aquí viene el pero, la ayuda idónea no podía ser exactamente igual a él, sino que tenía que ser opuesta a él. Debía ser su contraparte, su complemento. No podía ser una copia exacta de sí mismo, con la misma anatomía, las mismas fortalezas y las mismas funciones, sino que su ayuda tenía que aportarle las fortalezas y las funciones de las que él carecía, para que juntos pudieran cumplir los propósitos. No podía la ayuda idónea de Adán ser otro él, tenía que ser una ella. Tenía que ser un ser humano femenino, una mujer. Y por eso Dios no trajo un animal del campo, Dios no trajo un ave del cielo, Dios no trajo ganado. Lo que Dios hizo fue crear una mujer. Tampoco trajo un ángel, vean eso. Lo que Dios hizo fue crear una mujer y traérsela al hombre. Entonces, hermanos, hablando del matrimonio, vamos a ver primero la creación de la mujer. Y en cuanto a eso, hermanos, en cuanto a la creación de la mujer, vamos a ver el proceso de su creación, la recepción de la mujer por parte del hombre, su recepción, y por último vamos a ver la relación instituida por Dios. ¿Cuál es la relación que Dios fundó al crear a la mujer? La relación. Entonces, hablemos primero del proceso de creación. Sé que ya lo leímos, pero vuélvalo a leer. Génesis 2, 21 y 22. Génesis 2, 21 y 22.
Fíjese bien en cada acción que aparece ahí. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y o sea, el hombre, se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Estos dos versículos describen el proceso de creación de la mujer. El proceso comienza con el Señor Dios o Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Hizo caer, hermanos, es otro verbo que en hebreo, en la gramática hebrea, se llama causativo. Así como Dios trajo a los animales, dijimos que es causativo. Dios causó que vinieran los animales. Dios causó un sueño profundo. Otra vez, esto nos está hablando que es Dios el que causa que las cosas sucedan. Dios causó un sueño profundo. Sueño profundo, hermanos, y voy a hablar aquí con las hermanas también, ¿verdad? No es el sueño normal después de un día de trabajo. Así que, hermanitas, por mucho que sus esposos estén bien dormidos y estén roncando, ¿verdad? No es ese sueño profundo. Este sueño profundo que Dios causó en Adán es un sueño sobrenatural. Es un sueño inducido. Es un sueño que implica, muchas veces en la Biblia, que Dios va a hacer algo o va a revelar algo. En la Biblia vemos en varias instancias que Dios causa sueño en algunos hombres para hacer algo o para revelar algo. Por ejemplo, aquí Dios causó el sueño profundo en Adán para crear a la mujer. En el caso de Abraham, Dios le causó un sueño profundo a Abraham para celebrar el pacto. En el caso de Saúl y su ejército, Dios causó un sueño profundo en Saúl y su ejército para que David pudiera salir libre y sin peligro. Dios causó el sueño profundo en Jonás mientras él desataba una tormenta en el mar. Y en algunos profetas Dios les causaba sueño profundo para revelarles su palabra. El siguiente paso en el proceso, después del sueño profundo causado por Dios, es que el hombre se durmió. Vean, el versículo 21 dice, y se durmió. Efectivamente, hermanos, el hombre no pudo resistir lo que Dios estaba haciendo. Dios le causó sueño, él se durmió. Nada puede resistirse a la voluntad de Dios, nada. Esto, por cierto, otra vez hablándole a las hermanitas principalmente, es la primera siesta de la historia. Dios creó la siesta. Así que, hermanitas, cuando sus esposos, ¿verdad?, en la tarde necesiten echarse su peloncito, ¿verdad?, ya saben, Dios causó la siesta, Dios es el creador de la siesta. Y ustedes también, hermanos, ustedes también pueden disfrutar de eso, yo sé, pero somos nosotros los varones generalmente los que necesitamos la siesta. Sara no toma siesta, ¿verdad? Yo sí. El siguiente paso en el proceso es, Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Hablando de primeras veces, y en pocas palabras, esta es la primera cirugía de la historia. La primera cirugía de la historia. Y Dios fue el cirujano. La palabra costillas, hermanos, ha sido interpretada de muchas maneras, tratando de darle una interpretación simbólica. Pero, hermanos, no hay razón para darle una interpretación simbólica. El diccionario hebreo dice que una costilla son huesos, cartílagos que rodean el corazón y los pulmones del cuerpo humano. Un comentarista dice, el lenguaje habla de una costilla larga, curvada, reluciente, húmeda por los fluidos y la sangre de Adán, caliente por su médula. Yo sé que a esta hora pensamos en la comida, ¿verdad? Piensa en una costilla de cerdo, ¿verdad? Una costilla. Así. Eso es. Lo tomamos literalmente como hemos estado tomando literalmente todo desde Génesis 1. Es la mejor forma de entenderlo. En cuanto a la cirugía, lo que podemos decir es que Dios fue delicado y cuidadoso. Dios fue un experto cirujano. Miren que dice, hizo dormir profundamente al hombre, o sea, lo anestesió
perfectamente y luego cerró la carne en ese lugar. O sea, tuvo el cuidado de sanar la herida. Un profesor dice, imaginarse al hombre despierto durante la operación destruye el encanto de la historia. El detalle de que Dios cerrara la carne en ese lugar, es decir, que Dios sanara la herida, se atribuye a la preocupación del escritor de presentar la belleza de la ocasión. O sea que Moisés está hablando de esto como algo bello, un proceso hermoso, delicado, cuidadoso. Ahora hablemos del resultado del proceso. El versículo 22 dice, versículo 22, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó o hizo, dice sus Biblias, hizo una mujer. El resultado fue una mujer. Ahora, hay algunos detalles bien interesantes aquí, bien interesantes. En primer lugar, hermanos, para hablar de las creaciones de Dios hasta ahora, se habían utilizado tres palabras. Tres palabras habían descrito las creaciones de Dios. Las van a ver aquí. La primera palabra es bará, o sea, crear. Solo se utiliza con Dios como sujeto, habla de la creación de la nada, de la nada. Dios creó los cielos y la tierra. La segunda palabra es asá, que significa hacer. Es una palabra de uso genérico para hablar de hacer cualquier cosa. La tercera palabra que hemos visto es yaxar, que significa formar. Incluye aspectos de creatividad, ingenio, diseño, sabiduría. La vimos cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7, y también cuando Dios formó a los animales de la tierra también, Génesis 2:19. Pero aquí, hermanos, en Génesis 2:22 está utilizando otra palabra diferente. No es ninguna de esas, es una nueva palabra, es la palabra baná. Baná, que se puede entender como construir, reconstruir, edificar o erigir. En el Antiguo Testamento se decía, por ejemplo, que los israelitas o cualquier persona erigía un altar o edificaba un templo. Se puede entender como erigir una estatua. Esta palabra, hermanos, cuando se usa con Dios, solo se usa para dos cosas. Para decir que Dios creó a la mujer y que Dios edifica o erige sus moradas en los cielos. Sus moradas en los cielos. Eso está en Amós 9:6, donde dice: el que edifica en los cielos sus altos aposentos. El Señor es su nombre. Así que, hermanos, vemos que aquí utiliza una palabra bien especial. Es como que si estuviera diciendo Dios edificó o Dios erigió un monumento de mujer, ¿verdad? Una mujer. Dios la edificó, Dios la erigió. Una obra de arte. Ahora, hay otra cosa interesantísima. Interesante. Es una gran diferencia. Miren, Génesis 2:7, lo pueden ver así. Génesis 2:7 habla de la creación del hombre. ¿De dónde? ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Génesis 2:19 habla de la creación de todo animal. ¿De dónde? De la tierra. Génesis 2:22 habla de la creación de la mujer. ¿De la tierra? No, ¿verdad? Alto ahí diría. No de la tierra, sino de la costilla del hombre, la costilla del varón. Eso es una diferencia importantísima, hermanos. Significativa, revelante, sorprendente. Dios no creó a la mujer de la nada, tampoco al varón lo creó de la nada. Pero Dios no creó a la mujer del polvo de la tierra igual que el varón, sino que la creó del varón mismo, de una costilla. Dios edificó, Dios erigió a la mujer de materia orgánica.
la formó a partir de otro ser viviente. Dice un teólogo, los significados de esto son varios y profundos. Adán no fue creado de la nada, sino del polvo de la tierra, pero tampoco Eva fue creada de la nada, sino que de la costilla que había tomado del hombre, Jehová hizo, literalmente construyó, edificó una mujer. Escuchen, ella fue hecha de la misma materia que el hombre, el mismo hueso, la misma carne, la misma sangre, el mismo ADN. Su correspondencia en forma, su femineidad, sus estrógenos, toda ella fueron moldeados y constituidos a partir del hombre. Eva fue la primera persona creada a partir de un ser vivo. Al proceder de Adán, y esta es la conclusión, al proceder de Adán compartía perfectamente la imagen de Dios. Como ella fue tomada de Adán y Adán fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, entonces Eva también compartía perfectamente la misma imagen y la misma semejanza con Dios. La creación de la mujer a partir de Adán es la base de su igualdad. Que ella fuera tomada de la costilla de Adán demuestra su igualdad de valor, de dignidad, incluso de función, ejercer dominio sobre la creación. Matthew Henry decía, la mujer no fue hecha de la cabeza del varón para superarlo, no fue hecha de sus pies para que fuera pisoteada por él, sino que fue hecha de su costado para que fuera igual a él, para que pudiera ponerse bajo su brazo y ser protegida, y cerca de su corazón para ser amada. Eva fue sacada de Adán para que Adán la pudiera abrazar con gran amor, como abrazando a una parte de sí mismo, a una parte de sí mismo. Entonces, hermanos, en conclusión, el proceso de la creación de la mujer fue un hermoso proceso quirúrgico realizado por Dios en el varón, con el mayor de los cuidados, hermanos, con el mayor de los cuidados. Ese es el proceso de creación de la mujer, un hermoso, cuidadoso proceso quirúrgico. Habiendo hablado del proceso de la creación, hablemos de la recepción de la mujer. ¿Cómo fue recibida la mujer? Vean al final del versículo 22. Dice, la trajo al hombre. Dios la trajo al hombre. Trajo es el mismo verbo que está en el versículo 19. Dios trajo a los animales. La idea es la misma. Dios causó que la mujer se presentara delante del hombre, del varón, para que el hombre, miren hermanos, para que el hombre la viera, la analizara bien, para que el hombre le pusiera nombre, es decir, para que ejerciera dominio sobre ella, pero también para que la recibiera con deleite, para que la recibiera para sí mismo como única y exclusiva, para que se uniera a ella en un vínculo inquebrantable. Y el versículo 23 muestra la reacción del hombre. Versículo 23 dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada varona, dice sus Biblias, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. El versículo 23, hermanos, realmente es un poema. En español no parece poema, ¿verdad? Pero recordemos que la Biblia es originalmente escrita en hebreo. En hebreo es un poema, tiene todas las características de un poema hebreo. Y lo que está indicando, hermanos, es esto, que Adán quedó tan inmediatamente embelesado, enamorado de esa mujer, que lo primero que hace es elaborar un poema de amor. Eso es lo que él hace. Elaborar un poema acerca de la mujer que Dios traía. Si Génesis 1 y Génesis 2 son literales,
son literales. Entonces, estas son las primeras palabras de un ser humano registradas por la historia. Las primeras. Adán ya había hablado, le había hablado con Dios, le había puesto nombre a los animales, pero esas palabras no quedaron registradas. Sus primeras palabras son este poema de amor sobre la mujer. Qué hermoso, ¿no? Ahora, el poema demuestra varios aspectos de la recepción de la mujer. En primer lugar, la satisfacción de Adán, el deleite de Adán. Vean que el poema inicia con esta es ahora. Otra forma de traducir eso y una forma correcta de traducir es esta por fin, por fin. O sea, Dios, recordemos, Dios le había hecho sentir soledad a Adán. Adán estaba sintiendo soledad, sintiendo incapacidad, quizás sintiendo envidia de otras criaturas vivientes. El tigre tenía la tigresa, el toro tenía la vaca, el mono tenía la mona. Y ahora por fin, el varón tiene a la varona, el hombre tiene a la mujer. La compañera que tanto deseaba y que tanto anhelaba. Y él dice, por fin, esta es. Otra cosa que podemos ver en el poema es el reconocimiento de la naturaleza humana de la mujer. Miren qué dice el poema. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. La palabra hueso en hebreo también se puede traducir como esencia, sustancia, naturaleza. Adán está diciendo, ella es mi misma esencia, de mi misma naturaleza. También los hebreos utilizaban eso de hueso de mis huesos, carne de mi carne, para hablar de un pariente cercano, muy cercano. Entonces está indicando que él la reconoció como la que iba a estar con él, cerca de él, una relación íntima con él. Adán estaba reconociendo la identificación de Eva como un ser humano y la cercanía con Eva. Y al mismo tiempo su separación, su distancia del resto de las demás criaturas vivientes. Estaba reconociendo que ella y él eran una misma esencia, el resto de las criaturas es otra cosa diferente. Y hablando de cosmovisión, hermanos, la evolución diría que los antepasados del ser humano son los animales. Algún animal es antepasado del ser humano, o que seres humanos y animales estamos emparentados. Ninguna de las dos cosas es cierta. Ellos no son antepasados nuestros, ni tampoco son nuestros parientes. Somos de otra esencia, de otra naturaleza. Otra cosa que vemos en el poema, hermanos, es el nombramiento de la mujer. El nombramiento de la mujer. Vean que dice, ella será llamada mujer o varona, como dicen sus Biblias, porque del hombre fue tomada. Adán le puso nombre a la mujer. Recordemos eso, ¿verdad? Poner nombre es un ejercicio de dominio. En hebreo hay un juego de palabras. La palabra mujer es isha, así se dice mujer en hebreo, mientras que la palabra hombre es ish, isha, ish. Entonces, hermanos, Adán le pone nombre. Es un ejercicio de dominio, pero también, hermanos, es análisis, observación, clasificación. Y él le pone el nombre más cercano posible. Él es Ish. El nombre más cercano posible es Isha. Está revelando entonces esa relación íntima, cercana que iba a tener con ella. Ella era su compañera. Otra cosa que revela el poema es el reconocimiento de la diferencia con Eva. Diferencia con Eva. Otra vez, hermanos, poner nombre es ejercer dominio, pero también es análisis, es observación, es
clasificación. Y el hombre está reconociendo que es cercana a él, pero es diferente a él. Porque no es otro ish, es isha. Está viendo que hay una diferencia. Con esto, hermanos, Adán está reconociendo la diferencia de sexo. Él es un varón, ella es diferente, ella es una mujer. Una mujer. Y por último, hermanos, no por último el mensaje, ¿verdad?, sino por último el poema. El poema también demuestra la obra de Dios. Porque miren que al final dice, del hombre fue tomada del hombre. Es una voz pasiva, o sea, yo no la hice, Adán no la hizo, ella no se hizo sola, no se hizo a sí misma, sino que fue hecha, fue tomada del hombre, Dios la hizo. Reconoce la obra de Dios. Entonces, hermanos, todo eso nos dice un poema tan cortito, un versículo, un poema de amor. Pero entonces, en resumen, ¿cómo fue la recepción de la mujer? ¿Cómo el hombre recibió a la mujer? Un éxtasis total. Un éxtasis total. Aceptación inmediata. Satisfacción completa, hermanos. Adán supo que ya no estaba solo. Aquella situación deficiente, problemática de su soledad se resolvió. Fue un reconocimiento también, hermanos, de su igualdad como ser humano. Adán la reconoció como un ser humano, pero también diferente en sexo. Él reconoció la diferencia como mujer. Entonces, hermanos, hemos hablado del proceso de la creación, hemos hablado de la recepción de la mujer. Hablemos entonces ahora de la relación que Dios instituyó a partir de ahí. La relación que Dios fundó. Recuerden, hermanos, estamos hablando del diseño de relaciones perfectas. ¿Cuál fue la relación que Dios instituyó aquí? El matrimonio. El matrimonio. El matrimonio, hermanos, es el diseño de una relación perfecta entre el ser humano, el hombre, y su ayuda idónea y su compañera. Vamos a leer otra vez Génesis 24 y 25. Génesis 24 y 25. Dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su mujer, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y dice el versículo 25, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban, no se avergonzaban. Este versículo ya no es parte del poema de Adán, hermanos. Aquí ya no es poema de Adán, sino que es un comentario, una conclusión del escritor. Diríamos una conclusión de Moisés, pero sabemos, hermanos, que más allá de Moisés es Dios mismo. Esta es una conclusión de Dios. Y por medio de esta conclusión, Dios establece la definición del matrimonio. Dios instituye el matrimonio con esta conclusión. En otros mensajes, hermanos, he explicado esta definición y he explicado los principios del matrimonio bien a detalle. ¿Recuerdan en la pandemia cuando estábamos confinados? Hicimos 3 mensajes acerca de los principios bíblicos del matrimonio basados en Génesis. Hoy no voy a ser tan específico, voy a ir un poco más rápido, pero lo quiero cubrir todo. Entonces, hermanos, vamos a ver la definición del matrimonio. Veamos la definición del matrimonio, aquí arriba la pueden ver. Según Dios, el matrimonio es la relación pura y pública entre un hombre y una mujer que involucra un dejar, un unirse y un consumar en ese orden. Esa es la definición del matrimonio según Dios. Una relación pura y pública entre un hombre y una mujer que involucra un dejar, un unirse y un consumar en ese orden.
Y ahí aparecen varias citas donde ustedes pueden leerlo. Vamos a analizar, hermanos, cada parte de esa definición. En primer lugar, el matrimonio es una relación entre un hombre y una mujer. Vean el versículo, hermanos. Versículo 24. Por tanto, conclusión, ¿verdad? El hombre se unirá ¿a qué? A su mujer. Hombre, mujer. También vemos la misma idea cuando dice dejará a su ¿qué? Padre y madre. Otra vez. Padre varón, madre mujer. Hombre, mujer. El matrimonio heterosexual, hermanos, es decir, el matrimonio entre un hombre y una mujer, es lo único que está en la mente de Dios. Lo único. Y no solo eso, yendo más allá, una familia con un padre varón y una madre mujer es lo único que está en la mente de Dios. Cualquier otra cosa es una aberración, una corrupción del diseño perfecto de Dios. Es pecado, es pecado. En segundo lugar, hermanos, el hombre es cabeza del matrimonio. El hombre es cabeza del matrimonio. Miren otra vez Génesis 2:24. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Quién va a dejar? El hombre. ¿Quién se va a unir a la mujer? El hombre. Sabemos, hermanos, por lógica, es obvio que tanto el varón como la mujer dejan a su padre y a su madre y los dos se unen, los dos. Pero aquí, hermanos, el versículo lo está poniendo en referencia al varón. Está hablando del varón. El varón deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. ¿Por qué, hermanos? Porque el varón debe llevar la iniciativa, la delantera, el liderazgo. El varón es el máximo responsable en el matrimonio. Cuando hubo problemas, Dios buscó ¿a quién buscó? Al esposo, al varón, al varón. Él es la cabeza del matrimonio. En tercer lugar, el matrimonio es un dejar. El matrimonio es un dejar. Otra vez, versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. La palabra dejar en el hebreo puede significar abandonar, olvidarse, renunciar, apartarse o separarse. Todas las Biblias en español dicen dejará, dejar. La pregunta, hermanos, ¿qué significa dejar al padre y a la madre? ¿Qué significa eso? En nuestras culturas occidentales, creo que la interpretación mayoritaria es que dejar al padre y a la madre es apartarse de ellos, separarse de ellos. De ahí salen las ideas de que, vamos a ver si se las saben, yo sé que las saben. El que se casa, casa quiere. Casado significa casa para dos. Es la idea de apartarse, separarse, alejarse. Esa es la idea, ¿verdad? Pero, hermanos, esa es una cultura occidental. Y este pasaje no fue escrito para una cultura occidental, originalmente. Fue escrito para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, era una cultura donde el honrar y cuidar de los padres era una tarea de por vida de máxima prioridad. Solo después de honrar y amar a Dios. Era una cultura donde los hijos varones muy raras veces se apartaban de su padre. Pueden leer en Génesis las historias de los patriarcas. Los hijos se mantenían viviendo con los padres. Era una cultura, y así se dice, patrilocal. O sea, donde los varones generalmente se quedaban con sus padres y era la mujer, la esposa, la que iba a vivir en la casa de los suegros. Entonces, hermanos, apartarse de los padres, buscar otra casa donde vivir, aunque sea bueno, y yo digo que es bueno, pero yo vivo con mi suegra.
aunque sea bueno, aunque sea sabio, aunque sea recomendable, eso no significa dejar al padre y a la madre. No significa buscar otra casa. No es eso. Dejar al padre y a la madre, ¿qué es? Dicho de la forma más breve posible, hermanos, la forma más fácil de decirlo es esta: dejar al padre y a la madre es un cambio de prioridad. Eso es, un cambio de prioridades. Lo debemos entender así, hermanos. La máxima responsabilidad y prioridad de un hijo es honrar a su padre y a su madre mientras viva con ellos o dependa de ellos. Después de agradar a Dios, debe agradar a sus padres. Después de servir a Dios, debe servir a sus padres. De hecho, un hijo honra, agrada y sirve a Dios principalmente honrando a sus padres. Pero eso cambia. Eso cambia en el momento en el que decide tomar una esposa. Cuando se casa, su máxima prioridad y responsabilidad deja de ser honrar al padre y a la madre. Sigue siendo una responsabilidad, pero ya no es su máxima responsabilidad honrar al padre y a la madre, agradar al padre y a la madre, servir al padre y a la madre. Se convierte en honrar su matrimonio, en amar, servir, agradar a su esposa. Esa se convierte en su máxima prioridad. Cuando un hombre se casa, principalmente honra, agrada y sirve a Dios amando a su esposa. Igualmente la mujer, cuando se casa, principalmente honra, agrada y sirve a Dios respetando y ayudando a su esposo. Entonces, hermanos, dejar al padre y a la madre, ¿qué significa? Significa que para Dios el matrimonio demanda un cambio de prioridad, en donde la relación con los padres se vuelve secundaria y el matrimonio se convierte en la máxima prioridad, en el principal ministerio, diríamos. Eso es dejar al padre y a la madre. Cuarto lugar, el matrimonio es un unirse. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es un unirse. La palabra unirse en el hebreo significa pegar, pegarse, adherirse, aferrarse, mantenerse ligado y por consiguiente ser fiel o seguir fielmente a alguien. La idea es clara, hermanos. La idea es clara. Unirse es que el hombre y la mujer se comprometen en un matrimonio, quedan pegados, adheridos, aferrados el uno al otro. Deben mantenerse fieles el uno al otro. Deben mantener la comunión el uno con el otro. Es una unión inquebrantable. El matrimonio, hermanos, es una promesa, es un pacto. Y Jesús mismo dice que esa unión es causada por Dios. Dios causa la unión del hombre y la mujer. Hablando sobre el divorcio en Mateo 19, Jesucristo dijo esto. Mateo 19:4. Mateo 19:4. ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ven la interpretación literal de Jesús, de Génesis, literal. Y aquí viene la conclusión. La conclusión, versículo 6. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Jesucristo atribuye esa unión, ese unirse a Dios. Dios es el que une hombre y mujer. Por tanto, los hombres no los separen. Es una unión inquebrantable, inquebrantable. De hecho, cuando esa unión se destruye o se quebranta, se destruyen las personas. El pastor John MacArthur dice que el matrimonio es como
estar pegados con superglue. ¿Qué pasa cuando usted pega dos cosas con superglue y después las quiere despegar? ¿Qué pasa? Se destruyen las dos cosas, ¿verdad? Porque es tan fuerte el pegamento que al tratar de despegarlos, las dos cosas se dañan, se destruyen. Así es el matrimonio. El divorcio definitivamente destruye. El divorcio destruye. El matrimonio es un pacto inquebrantable entre esposo y esposa con Dios como testigo. El matrimonio es un pacto de amor y es el pacto el que sostiene al amor. Cuando falla el amor, el pacto sostiene el matrimonio. Cuando decimos, cuando dice él, es que ya no siento lo mismo. Ya pasó el enamoramiento, ya pasó la pasión, el fuego, la promesa, el pacto que hizo es lo que sostiene el matrimonio y debe sostener el amor. Dios jamás consideró el divorcio dentro de su diseño original. Ahí mismo en Mateo 19, hermanos, que estábamos leyendo, ahí en Mateo 19, en el versículo 8, Jesucristo dice esto. Versículo 8. Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. O sea, originalmente no era el diseño de Dios. Versículo 9, yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Se está diciendo, solo en el caso de fornicación y divorcio puede haber, de fornicación y adulterio puede haber divorcio. Por ninguna otra razón el matrimonio se puede quebrantar. Malaquías 2:16 dice, yo detesto el divorcio. Malaquías 2:16, yo detesto el divorcio, dice el Señor. En conclusión, hermanos, unirse a una mujer significa que para Dios el matrimonio es un pacto inquebrantable. El matrimonio es un pacto que no se puede anular con justicia. En otras palabras, es una injusticia quebrantar o anular el matrimonio. Es una injusticia quebrantar o anular el matrimonio. Quinto lugar, hermanos, estamos hablando de la definición del matrimonio. En quinto lugar, el matrimonio es una relación pública. Yo me imagino, hermanos, que esta es nueva para ustedes, ¿verdad? Porque yo nunca la había dicho, no sé si en otro lugar la habían escuchado. Pero el matrimonio es una relación pública. Cuando unimos dejar al padre y a la madre y unirse a la mujer, hermanos, eso implica una declaración pública a los ojos de Dios también. Les voy a leer esto. El matrimonio no es, creo que aquí está, el matrimonio no es un asunto privado, o sea, unión libre. Eso no es matrimonio, eso es pecado. El matrimonio no es un asunto privado, implica una declaración de intenciones, una reorganización de la relación. La idea de un matrimonio puramente privado es una aberración reciente. O sea, es algo nuevo y aberrante, engendrada por la cultura del individualismo y la desaparición de la comunidad. El matrimonio cristiano exige un pacto público ante Dios, la iglesia, la familia y el Estado. En público, en público. Eso de que no, nosotros nos casamos nosotros dos, ¿verdad? Y yo me la robé, pero somos esposo y esposa. No, eso no es así. En sexto lugar, el matrimonio es llegar a ser una sola carne. O lo que se puede decir, el matrimonio es consumar. Vean el versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La expresión, hermanos, serán una sola carne, transmite varias ideas, pero hay tres principales. La primera es de consumación del acto sexual, la segunda comunión y la tercera exclusividad. Serán una sola carne es acto sexual, comunión y exclusividad. En cuanto a la consumación del acto sexual, esposo y esposa consuman su matrimonio cuando llevan a cabo la relación sexual.
El acto sexual es una gran parte de ser una sola carne. Esta cita no está ahí en la presentación, pero quiero que busquen 1 Corintios 6, 15 y 16. 1 Corintios 6, 15 y 16. Para que ustedes vean que el acto sexual es llegar a ser una sola carne. Una sola carne. Dice el versículo 15, 1 Corintios 6, 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, o sea, de una prostituta? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera, a una prostituta, es un cuerpo? Es una carne con ella. Porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Está hablando de la relación sexual con una ramera y dice, es llegar a ser una sola carne. Por eso, hermanos, por eso la fornicación, el adulterio, el homosexualismo y todas las demás inmundicias sexuales afectan tanto el espíritu y el cuerpo mismo. Por eso añade Dios, vean el versículo 18, 1 Corintios 6, 18. Huyan de la fornicación, escápense corran lejos de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Entonces, hermanos, llegar a ser una sola carne, en primer lugar, es la consumación del acto sexual. En el matrimonio, esposo y esposa consuman el acto sexual. Fuera del matrimonio es pecado, destructivo, dañino, pecado contra el cuerpo mismo, contra el espíritu, contra Cristo. Ahora la idea de la comunión, serán una sola carne. Serán una sola carne significa que la relación matrimonial es la más completa e íntima entre todas las relaciones humanas personales. Es decir, que no hay comunión más grande, más íntima, más cercana entre humanos que en el matrimonio. El matrimonio es la relación donde la comunión es más íntima. Ser una sola carne es cuando un esposo y esposa comparten todo en la vida. El matrimonio se trata de tener todo en común, cosas intangibles como la fe, y por eso el matrimonio debe ser en el Señor, no en yugo desigual, el respeto, el amor, la confianza, la lealtad, los planes, los propósitos, el tiempo, los valores, las alegrías y las penas. Todo en común. Y también las cosas tangibles, como la riqueza o falta de riqueza, ¿verdad? Se pueden compartir las dos cosas, ¿verdad? Compartimos la riqueza o la falta de riqueza, las actividades, las familias, la educación de los hijos, los triunfos, la derrota. Y la relación sexual es el símbolo de esa comunión tan íntima y tan especial. La relación sexual es un símbolo de esa comunión tan fuerte y tan perfecta que debe haber en el matrimonio. Y por último de esto, no del mensaje, ¿verdad? La idea que sobresale, será una sola carne, es de exclusividad. Exclusividad. El pasaje es bien claro, hermanos. Un hombre se une a una mujer. Uno y uno forman una sola carne. 1 más 1 igual a 1. No se necesitan 2, no se necesitan 3, no necesitan más. Un hombre, una mujer. Aquí surge una pregunta. Vamos a ver la pregunta. ¿Acaso este texto prohíbe la poligamia? Es decir, aquí se está prohibiendo el matrimonio donde hay más de 2 cónyuges. ¿Se prohíben las relaciones homosexuales en este pasaje? ¿Se prohíbe el adulterio y la fornicación? ¿Se prohíbe el divorcio? La respuesta, sí.
si lo interpretamos en la forma más natural, literal y lógica. Queda claro que la relación que Dios instituyó es únicamente para un hombre y para una mujer, y no para dos personas del mismo sexo, ni para más de un hombre y una mujer. Ese hombre y esa mujer forman una unidad completa a la que no le hace falta nada. Y esa unidad que conforman viene a ser el centro de sus vidas hasta que la muerte los separe. El matrimonio se convierte en su principal ministerio. En conclusión, hermanos, llegar a ser una sola carne significa que para Dios el matrimonio es la relación entre un hombre y una mujer más íntima, más exclusiva que existe entre los seres humanos. Y esto lo simboliza y legitima la relación sexual. La relación sexual es el símbolo de esa relación íntima, cercana, preciosa entre un hombre y una mujer. Y esa relación legitima la relación sexual. O sea, fuera de esa relación, la relación sexual es ilegítima, ilegítima. Y en séptimo lugar, el matrimonio es una relación pura. El matrimonio es una relación pura. Miramos el versículo 25, hermanos. Versículo 25. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. No se avergonzaban. En estos días, un hombre y una mujer desnudos tendrían razón de avergonzarse, porque el pecado llegó a ellos. Pero en ese momento que no había pecado, que no habían caído, ellos no tenían de qué avergonzarse. Y en el matrimonio, el hombre y la mujer no tienen de qué avergonzarse. En conclusión, hermanos, los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. Significa que para Dios el matrimonio es honroso y no causa vergüenza ni desaprobación, ni para Dios ni para ninguno de nosotros. El matrimonio es honroso, no causa vergüenza. Entonces, hermanos, en el pasaje que hoy hemos estudiado hemos visto el proceso de creación de la mujer, la recepción de la mujer y la relación que Dios instituyó, el matrimonio, el matrimonio. ¿Saben cuál es el símbolo de eso, hermanos? En una ceremonia de bodas, ¿verdad? El novio está aquí parado al frente y entra el papá con la novia del brazo, ¿verdad? Y el papá la hace venir, la trae delante del hombre. Ese es el símbolo de Dios, quien trajo a la primera mujer delante del hombre para que quedaran unidos. Y cuando el hombre y la mujer dicen sus votos, están simbolizando esa aceptación. Adán aceptó a su compañera y quedaron unidos. Hermanos, esta es la primera boda. Hoy hablamos de la primera siesta, de la primera cirugía y de la primera boda, del primer poema de la historia. Es hermoso entenderlo así. Es hermoso entenderlo así. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El diseño de la relación del hombre con su ayuda idónea, o sea, el matrimonio, fue instituido por Dios para ser la corona del deleite humano. O sea, no es una creación más, hermano. No es una opción, no es algo insignificante e irrelevante, sino la corona del deleite humano, sobrepasado únicamente por el deleite que encontramos en nuestra relación con Dios. Es lo único que supera el deleite del matrimonio, nuestra relación con Dios. Después de crear a la mujer, Dios pudo decir: todo lo que he hecho es bueno en gran manera. Antes de eso no. Antes de eso había un problema, una deficiencia bien grande. Pero creada la mujer e instituido el matrimonio,
llevada a cabo la primera boda de la historia, Dios dice, todo es bueno en gran manera. Así que, hermanos, disfruten sus matrimonios. El pecado echó a perder en parte ese diseño perfecto. Ahora hay conflictos entre esposo y esposa. Somos pecadores. Es difícil disfrutar el matrimonio a plenitud, pero siguiendo la palabra del Señor, se puede ser dichoso en el matrimonio. Amén. Hermanos, quiero decirles una cosa para terminar. Lo dije en la mañana, se los tengo que decir a ustedes. Este mensaje se complementa con el del diseño, los principios bíblicos del matrimonio, que lo vimos durante la pandemia, ¿se acuerdan? 3 mensajes acerca de los diseños bíblicos del matrimonio. El año pasado también lo repasamos cuando estábamos estudiando la declaración doctrinal. La primera carta que yo prediqué en esta iglesia fue Colosenses, que en el capítulo 3, versículos 18 al 20 habla de el matrimonio. Luis Sánchez, Neptalí han predicado en Efesios, capítulo 5, acerca de la relación matrimonial. Benedicto ha predicado de la relación matrimonial. Están estudiando ustedes en los ICRES acerca del matrimonio. Así que, hermanos, nadie puede decir que en esta iglesia no se ha enseñado lo que es el matrimonio y cómo funciona el matrimonio. No pueden decir eso, hermanos. Ahora, si hay problemas, hermanos, es por nuestros corazones pecaminosos, porque no estamos obedeciendo la palabra del Señor tal cual es. Pero, hermanos, el matrimonio es una bendición, es una dicha, la más grande después de la salvación. Así que disfruten sus matrimonios, hermanos. En el poder de Dios, disfruten sus matrimonios.